¡pa! Bacamora, del potrero, becerrero, de Tuxtilla, trono de montar quesilla, o el caballo caballero, sin piquete se avispero, que comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y al que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz Agropecuario produce orgullo. Cielito lindo y el verde rojo, que cada vez que baila, cielito lindo, ya me sonrojo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión dedicada a la ciencia, la cultura y natura. A nombre de todo el equipo que hace posible Veracruz Agropecuario, les saludamos con gusto y le invitamos a que se quede con nosotros. Le enviamos un saludo al grupo Son Cuates de Coatepec, Veracruz, que interpreta en esta ocasión el Butaquito, y con esta linda música veracruzana, le invitamos a que se quede con nosotros porque hoy tendremos la oportunidad de conversar con un personaje muy importante si hablamos de divulgación y comunicación de la ciencia. La verdad, nos sentimos muy honradas y honrados de recibir en Veracruz y en México a un personaje, como ya decíamos, de origen argentino, radicado en España, pero pues un científico universal nos parece a nosotros. Así que nos acompaña el profesor José Edelstein, quien nos platicará acerca de vasos comunicantes, los vasos comunicantes que existen entre el arte y la ciencia. La trayectoria y el amplio conocimiento de Edelstein en el campo de la física teórica, combinados con su profundo compromiso con la investigación y la divulgación científica, hacen que su presencia en nuestro país sea una gran oportunidad única para enriquecer la comprensión interdisciplinaria que existe entre la ciencia y el arte. José Edelstein, como ya le decía, nació en Buenos Aires, es profesor de física teórica de la Universidad de Santiago de Compostela, en España, e investigador del Instituto Gallego de Física de Altas Energías, un tema del cual queremos que nos platique más adelante. También es licenciado en el Instituto Balseiro, se licenció en ese instituto, cuenta con un doctorado en la Universidad Nacional de La Plata y estudios de posgrados en instituciones de gran prestigio como Harvard y el Instituto Superior Técnico de Lisboa. Es autor de más de 70 artículos científicos y de libros con títulos muy atractivos como Antimateria, Magia y Poesía. Y junto con otro colega que también es nuestro amigo Andrés Gomberov, a quien le enviamos un saludo con cariño, adquirieron o fueron galardonados con el Premio Nacional de Edición Universitaria en España, esto en el 2015, y ha sido reeditado recientemente. También Cuerdas y Supercuerdas es otro de los trabajos en los que han intervenido de manera conjunta. Además, Gastón Guiri forma parte también del equipo de aliados estratégicos de esta divulgación de la ciencia que se realiza en nuestro planeta. Estos textos se han traducido en diferentes idiomas, entre ellos el francés, el italiano, y pues bueno, también entre las publicaciones que destacan se encuentra Einstein para perplejos. ¿A usted qué lo deja perplejo o qué de Einstein le deja perplejo? Creo que es una buena oportunidad para que nos acompañe en esta transmisión y escuche también lo que nos dice nuestro invitado. Su trabajo pues ha sido galardonado en diferentes modalidades, fue premiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en el 2012 y por el gobierno argentino, que le otorgó el premio Raíces, esto en el 2018. Hoy nos acompaña en Veracruz Agropecuario. Es una alegría enorme recibir al doctor José Edelstein, con quien conversaremos en unos instantes. Antes le presentamos la siguiente información. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro y junto con mi socio Martín y Andrea desarrollamos Providen, que es un sistema de monitoreo de la calidad del agua en tiempo real y consiste en un dispositivo que se coloca dentro de los estanques acuícolas y mientras flota en el agua realiza mediciones de la calidad del agua como pH, temperatura, salinidad, turbidez y nitratos, y envía estas mediciones a nuestra plataforma y a nuestra aplicación móvil para que el acuicultor pueda ver esto de forma inmediata y de forma remota y así estar al tanto de la calidad del agua de sus estanques. Y realizamos esto debido a que
en la industria acuícola existen mucha pérdida de producción debido a enfermedades que afectan a los cultivos. Esto se da por una mala calidad del agua que permite que virus, hongos y bacterias afecten a los organismos y pues generen una mortandad en ellos. Nosotros lo que queremos es prevenir estas pérdidas de producción para que el acuicultor pueda tener una producción sana y al final los consumidores se puedan beneficiar pues también de esto. Mi nombre es Martín Obando. El dispositivo Providen es de acero inoxidable poliinocuidad para cuidar que no vaya a contaminar el ambiente de los peces. También es una forma hermética para que pueda flotar y andar sobre, ahora sí que lo tenga visible el acuacultor. El dispositivo es prendido e introducido al estanque y inmediatamente empieza a censar todos los parámetros que nosotros medimos, que es pH, salinidad, temperatura, nitrato, oxígeno y turbidez del agua. El dispositivo empieza a censar y nos envía a nuestra base de datos, la cual se conecta a nuestra aplicación móvil y la plataforma web para que pueda alertar al acuacultor si los parámetros han cambiado drásticamente. Empezamos desde enero del año pasado y estamos ya por terminar y sacar a la venta en el segundo trimestre de este año para que ya podamos comercializarlo. Un saludo a Veracruz Agropecuario de parte de Providen. Estamos de manteles largos hoy en Veracruz Agropecuario, como ya le decíamos al inicio de este programa. Nos fascina cada que tenemos la oportunidad de conversar con personas que diluyan fronteras entre saberes tan relevantes como los que existen entre la ciencia, el arte, la cultura, la literatura, la filosofía y todos estos saberes puestos al servicio de la humanidad y de todos los seres que habitamos este planeta. En Veracruz Agropecuario nos pronunciamos a favor de las personas, pues eso, que asumen un compromiso desde su mucho o sus talentos de contribuir para hacer de este planeta un mejor escenario. Así que ya decíamos, estamos felices de que se encuentre hoy en el estudio a un hombre muy querido por muchos de nuestros amigos. Hemos recibido comentarios muy lindos acerca del doctor José Edelstein y pues bueno, sin mayor preámbulo, démosles la bienvenida. Bienvenido. Muchísimas gracias. José, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Pues nosotros estamos contentos, agradecidos por tu presencia, porque hayas destinado un espacio en tu agenda para venir a conversar con nosotros. Y pues de entrada, cuéntanos qué andas haciendo en México, qué te tiene por acá. Bueno, estoy haciendo algo muy curioso, que es combinar mis vacaciones, porque este es mi periodo de vacaciones, con algo que me apasiona, que es contar, comunicar en general, temas de ciencia, arte y ciencia, como estabas mencionando. Y entonces se me ocurrió esta loca idea de, con varios amistades que tengo aquí en México, tratar de ir recorriendo México contando mis cosas, al mismo tiempo que me reservo los fines de semana para conocer lugares y tomarme también unos días de vacaciones. Eso suena muy interesante, sí, muy atractivo, eres listo, lo cual nos cae muy bien. Y bueno, pues algo que también has hecho durante muchos años de tu trabajo y tu trayectoria, has provocado y has compartido información que tiene que ver con estos cruces interdisciplinares, como ya decíamos, que existen entre la ciencia, la literatura, la música, el arte, y explorar nuevas maneras y nuevas formas de permitir también llevar a cabo acciones de comunicación de la ciencia y crear nuevos espacios de diálogos. Creo que eso, necesitamos generar nuevos espacios de diálogos de saberes también, intergeneracionales, disipar y diluir fronteras cualquiera que éstas sean. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, totalmente de acuerdo. Yo empecé a comunicar ciencia al principio digámoslo así, por el método tradicional, que es escritura de artículos y conferencias sobre temas científicos para todo público. Y como por mi propio recorrido personal, siempre que me gustó la literatura, especialmente, pero también el cine y la música, empecé a explorar la posibilidad de buscarme cómplices artistas
para buscar coordenadas en común, espacios en común para hacer cosas. Como ya tengo una cierta edad y ya llevo unos años intentando este camino, ahora puedo decir que he hecho colaboraciones tan disparatadas como con diseñadores textiles, por ejemplo, con músicos, con dramaturgos, con pintores, bueno, casi creo que voy tachando todos los espacios del arte que voy explorando, me encanta. Aprendo muchísimo y además me parece que lo que sale es hermoso, tiene un valor añadido. Una de las cosas que estoy haciendo en México, digamos, si se quiere, la obligación más importante de todo este viaje es la inauguración de una exposición en Toluca de mi amiga y cómplice en estas aventuras, y una artista plástica argentina que vive en México hace muchos años, Irene Dubrovsky. Tiene una exposición que se llama Cosmologías, que son obras de ella inspiradas en conversaciones conmigo. Ella tiene toda una obra basada en cartografías, códices, mapas de territorios, imaginarios o reales. Y desde el año 2011, que nos cruzamos una vez en Viena, yo le comenté que existían mapas cosmológicos y que, bueno, le empecé a contar algunas cosas de la ciencia que me parecía que podían ser representadas por ella. Y a partir de entonces hizo una obra maravillosa que invito a todo el mundo que la busque en las redes. Se puede encontrar su obra, es bellísima y la va a exponer en Toluca a finales de agosto. Recuérdanos el nombre de tu colega para que la gente desde ahora la busque. Irene, el apellido es complicado, pero Irene Dubrovsky. Muy bien, pero vamos a compartirlo en nuestras redes sociales. Perfecto. Porque es una gran oportunidad recibir información novedosa que nos va a abrir nuevas ideas, que va a generarnos nuevas sinapsis, y creo que pues qué interesante que también esto sea parte de los objetivos por los que visitas nuestro país. Sí, y también con lo que decías antes, mira, vivo con cierto dramatismo ver que en muchos lugares, concretamente en mi país de nacimiento ahora mismo, de manera muy inquietante hay personas que pueden llegar a la presidencia de la nación y que tienen un desprecio por la ciencia enorme y que lo único que refleja es ignorancia, porque realmente... justo, perdón que saque este tema, pero es que en estos días esta persona, el candidato que sacó más votos en las elecciones recientes, anunció que disolvería el Ministerio de Ciencia y privatizaría el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, diciendo que qué le ha dado a la ciencia argentina, ¿no? Entonces, bueno, claro, por supuesto que el periodista que lo entrevistó no le dijo, déjeme que le explique, porque tampoco lo sabía seguramente, que le dio satélites, reactores nucleares que Argentina le ha vendido a otros países como Australia, además, entre otras cosas, además de todo lo que aportó en la pandemia a la ciencia, ¿no? Es tremendo que en el siglo XXI tengamos que ver estos cuestionamientos, y creo que logran encontrar eco en la sociedad porque en el fondo hay una gran ignorancia de cultura científica. Y entonces, para poder mejorar la cultura científica es necesario cruzar el discurso de la ciencia con otros discursos para poder llegar a toda clase de personas, ¿no? Porque hay gente que está muy dispuesta a escucharme a mí hablar de agujeros negros porque le interesa el tema o por curiosidad, pero hay gente que no. Entonces, esa gente hay que buscar de alguna manera otros recursos y otras maneras de que se dé cuenta de que ahí hay algo hermoso que puede ser disfrutado. Sin duda. Esa noticia nos dejó perplejos no únicamente a argentinas y argentinos, sino creo que a gran parte de habitantes de este planeta. Nos tendría que preocupar a todos, porque evidentemente necesitamos a tomadores de decisiones mucho más sensibles, empáticos, conscientes pues de qué es la ciencia también, qué es la investigación y qué es el trabajo académico, el que puede también resolver una serie de retos, de desafíos, diluir ignorancia también. Y retomando el tema de la cartografía, leíamos recientemente una entrevista que brindaste, que es más fácil cartografiar lo que sabemos que lo que ignoramos. Bueno, sí, ese es un artículo que tengo pendiente de escribir, lo tengo en la cabeza hace mucho tiempo, y es muy interesante lo que no sabemos, ¿no? Aquello que ignoramos. Ni siquiera sabemos qué tipo de territorio es. Y pongo un ejemplo muy sencillo que la gente va a entender, ¿no? Si yo imagínate que soy un antiguo humano explorando el territorio, entonces me voy moviendo y me puedo mover por mis piernas o a caballo o como tú quieras, y de repente llego a la orilla de lo que hoy sabemos que es un mar, ¿no? Entonces, claro, para mí se acabó ahí el territorio de lo conocido. Luego hay algo que no puedo ir con mi caballo o caminando y atravesarlo. Entonces ahí estará la persona que considera que ha terminado de entender todo lo que había para entender, y estará el audaz, el loco que con unas maderas se haga un bote y se lance a la mar y quizás acabe descubriendo que muy lejos, desconectado de lo que conoce, hay un territorio nuevo, ¿no? Entonces,
Estos territorios nuevos, que son islas alejadas, que no están conectadas, a las cuales uno no puede llegar simplemente continuando el camino, el mismo camino, sino que hay que dar saltos. Es muy difícil, primero, dar esos saltos. Es poca la gente que tiene esa capacidad y audacia y temeridad, te diría, porque en estas personas geniales que ha dado la historia de nuestra especie, hay un rasgo que en el fondo es negativo, el de esa temeridad loca, ¿no? de dar un salto que nadie se atreve a dar. Bueno, no sabemos cuántos saltos de esos todavía están por delante nuestro, ¿no? Entonces, yo sospecho que son infinitos, por lo tanto, sospecho que el territorio de la ignorancia es infinito, por una parte, y además complejo, matemáticamente diríamos topológicamente, en el sentido de que no está conectado. Las islas de ignorancia están por ahí, en lugares a los que no vamos a llegar siguiendo el camino que ya conocemos. La ruta lineal. Yo sospecho que tú eres un hombre de saltos, lo sospecho por tu presencia ahora mismo en nuestro país y por a juzgar y a considerar por los trabajos y por tus publicaciones. Ya decíamos al inicio del programa, más de 70 publicaciones científicas, artículos y muchos libros muy interesantes con títulos tan atractivos como el siguiente. Me llama mucho la atención de antimateria, magia y poesía. ¿Coincides, José, con el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal en que muchas de las metáforas más sorprendentes están en la ciencia? ¿O nos las brinda la ciencia? Sí, coincidiría muchas más cosas con Cardenal, pero sí, por supuesto, la ciencia está llena de belleza. Particularmente ese libro que está basado en un texto del mismo nombre, que fue el primero que escribí con Andrés Gomberov, a quien tuviste creo que aquí en este programa. Así es. Y es un libro en el que justamente contamos quizás la historia más fascinante de la física teórica de todos los tiempos, que fue el descubrimiento de la antimateria, que es algo que existe en el universo, y se descubrió no en un laboratorio, no en se descubrió en la cabeza de una persona, que fue Paul Dirac, que ese sí que fue uno de los que capaces de dar saltos importantes. Paul Dirac en una cadena de argumentos en parte lógicos y en parte demenciales, porque estos argumentos los llevaban a disyuntivas en las cuales había que elegir entre, como se suele decir, Guatemala y Guatepeor, y fue eligiendo, tomando decisiones, según él, por argumentos estéticos, como haría quizás un artista, o sin él quizás, y llegó a darse cuenta de que tenía que existir algo llamado antimateria, que nunca había sido observado en un laboratorio, no había ninguna razón tampoco en ningún experimento que sugiriera que pueda haber algo así. De hecho, en su momento, cuando él lo predijo, él era un físico, tenía 25 años, pero ya era un físico, era una celebridad, ganó el Nobel poco después de eso, y físicos como Werner Heisenberg llegaron a escribir que era la escena más triste de la historia de la ciencia moderna, como se diría acá, este derrape de Dirac, ¿no? Que había llevado por estos argumentos teóricos a algo tan absurdo. En el año 32 apareció el positrón, que es la primera partícula antimateria en un experimento en forma inesperada, y hoy sabemos, no solo sabemos que hay antimateria, que todas las partículas tienen su antipartícula, sino que en los hospitales curamos, hay gente que salva su vida por la antimateria, que es algo para la gente que a veces cree que la ciencia básica, que está bien que tengamos ciencia, pero que sea aplicada. La ciencia aplicada es fantástica, es muy importante, pero los saltos cualitativos en la vida en este planeta los ha producido la ciencia básica. Internet existe por la necesidad de comunicar resultados entre físicos de partículas en el CERN. El CERN tiene en Ginebra es un laboratorio que tiene un acelerador enorme de muchos kilómetros, por lo tanto para comunicarse los datos había que ir y tomar el coche y desplazarse. Entonces alguien dijo, tengo que buscar una solución a este problema, y creó el hipertexto, y que es la base de Internet. Hoy en día yo creo que para la gente joven que nos escucha es impensable un mundo sin Internet. De hecho, yo ahora que estoy viajando y sacando los pasajes y los hoteles a medida que viajo en el teléfono, yo mismo, que soy una persona que viví la época en la que no existía eso, no sé cómo haría para hacer esto sin uno tener que ir a una agencia de viajes y organizar todo por anticipado. Entonces, Internet salva vidas, Internet conecta, nos permitió lidiar con la pandemia en forma mucho más rápida. Y así como te digo Internet, te puedo dar muchísimos otros ejemplos de cosas que el GPS, por ejemplo, quizás no mucha gente sabe que el GPS, que no es solo para no perderme en la ciudad, o sea, no solo la comodidad, la mayoría lo usamos como una cuestión de comodidad, pero la industria lo usa para que, por ejemplo, en el mundo agropecuario, ya que estamos en Veracruz agropecuario, en el campo las máquinas puedan ubicarse a sí mismas, solas, sepan su ubicación y puedan recorrer el campo y arar, por ejemplo, sin la intervención de un humano, ¿no? El valor económico del GPS es, no sé cuánto es, pero seguramente por arriba de los billones de dólares.
Y el GPS no funcionaría si Albert Einstein no hubiera descubierto o inventado, como cada uno lo quiera ver, la teoría de la relatividad general, que es una teoría que en principio está construida para explicar el movimiento de los planetas. Sin embargo, esa teoría nos permite saber que el tiempo no transcurre al mismo ritmo en nuestros pies que en nuestra cabeza. Y claro, ¿no? Entre nuestros pies y nuestra cabeza es mínima la diferencia, no es importante, pero entre la Tierra, donde estamos nosotros, y los satélites del GPS, que están a 20.000 kilómetros de altura, sí que es un poco más importante, y no funcionaría el GPS si no fuera porque se corrige este ritmo distinto de los relojes en los satélites y aquí, que predijo Einstein, no intentando construir nada, sino simplemente intentando entender el mundo natural. Oye, Einstein para perplejos es otra de tus publicaciones, también qué buen título, sin duda. Además de lo que ya explicaste, ¿qué te deja a ti perplejo de Einstein en este presente? Lo primero que no puedo no decirte es que en México el título ha sido problemático porque todo el mundo lee Einstein para perplejos. Ya entendí. No me sorprende. Es para perplejos. Okay. ¿No estaría mal hacer otro libro? Sí, puede ser la cara B. El lado B, exacto. La cara B. A ver, Einstein es un personaje que, bueno, es un libro escrito con Andrés Gomberov nuevamente, sí. Y es un personaje que nos cautiva, cautiva a cualquier persona que conozca su historia vital y sus pensamientos. Nosotros también tenemos una conexión con él, en cierto sentido, porque él, como judío, tuvo que emigrar de Europa para salvar su vida, como hicieron nuestros 8 abuelos, los 4 de Andrés y los 4 míos. Entonces, para nosotros es como una especie de abuelo putativo. No lo dudo. Además, y por la vocación científica. Y además trabaja en lo mismo que nosotros, ¿no? O mejor dicho, nosotros en lo mismo que en todo lo que él creó, porque la mayor parte de la física contemporánea nació de un modo u otro en él. Sí. Entonces, bueno, ¿qué deja perplejo sobre Einstein? Todo, pero es muy curioso que es una persona que es claramente un genio, y sin embargo, cuando uno lo lee, no ve una persona que no sea... Uno se entiende su pensamiento de una manera... Es como si fuera un pensamiento muy llano y muy conservador incluso, muy poco disruptivo, aunque parezca increíble. De hecho, Einstein tuvo sus problemas con la mecánica cuántica e intentó refutarla, intentó mostrar que no podía ser una teoría completa, en parte porque no se atrevió a dar un salto epistemológico que sí que dieron otros investigadores como Niels Bohr, que, digo, algunos más jóvenes, pero otros como Niels Bohr, que era más o menos de su edad, y que sí dio ese salto de decir, el mundo microscópico tiene un comportamiento que matemáticamente lo comprendemos bien, pero que nos vuela la cabeza porque no es comprensible con los esquemas lógicos y filosóficos habituales, ¿no? Como sabes, en el mundo cuántico las cosas ni están ni no están, por ejemplo, y eso es algo que cómo puede ser. O sea, en el mundo material macroscópico las cosas o están o no están. Dependen de si uno las observa, bueno, un montón de cosas que a Einstein le parecían absurdas y que nunca logró vencer esa atadura que en el fondo lo mostraba como un señor muy conservador. Luego también, por supuesto, que uno lo sorprende ver, bueno, a mí por lo menos, me sorprende ver también una persona tan brillante que luego en algunos otros ámbitos tenía déficits, ¿no? Por supuesto, en su vida personal, como padre, como pareja, sobre todo su primera esposa, pues seguramente no fue ni el mejor esposo ni el mejor padre. También se comprende, o sea, un cerebro así tan distinto, tan complejo, es normal, me imagino que es difícil juzgarlo desde un cerebro promedio como el mío. Y a distancia. Y a distancia, por supuesto, era otra época también. Pero luego también su ingenuidad. Siempre fue Einstein un pacifista empedernido y una persona comprometida con su tiempo. Yo te diría que como la enorme mayoría de los científicos. Por eso, con este candidato a presidente argentino tenemos un gran problema los científicos, porque todos estamos creo que la enorme mayoría en la vereda opuesta, en la acera opuesta. Sin embargo, Einstein, su pensamiento pacifista era como ingenuo, como el de un niño. De hecho, hay una correspondencia de la que estuve hablando hace un par de meses en el Festival Aleph, de nuestro, creo que amigo común Pepe Gordon, en Ciudad de México, sobre la correspondencia de Einstein y Freud sobre el tema de la guerra. Y cuando uno lee la correspondencia entre ambos, realmente sorprende la profundidad del pensamiento de Freud sobre eso, comparada con la ingenuidad, sobre todo teniendo en cuenta que después vino la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces es como que Freud veía con claridad que el conflicto venía y el porqué del conflicto y el porqué de la dificultad para resolverlo. Y Einstein era más, bueno, un entusiasta. Ambos coincidían en que la única forma de resolver los conflictos entre los humanos era instituciones supranacionales, como la ONU, pero que respetemos. O sea, a diferencia de lo que ocurre con la ONU, que los gobiernos realmente respeten los designios
de una institución supranacional que evite los conflictos. Oye, qué interesante todo lo que compartes, nos provoca reflexiones y ahora mismo que hablamos de Einstein de manera reciente y ojalá que también esta nueva generación que está al pendiente o que vio, por ejemplo, este filme reciente que es muy importante, Oppenheimer, del cual platicaremos en breve. Ahí vimos a Einstein, creo que es muy importante la información que traes hoy porque eso nos tendrá que ubicar en tiempo y forma con personas que desde hace mucho tiempo, desde la ciencia también promovían la paz, aunque pareciera ingenuo el argumento, pero creo que de fondo había mucha otra carga y tenemos la ciencia con evidencias para demostrar resultados. Seguiremos conversando esta mañana, o esta tarde, noche, mejor dicho, aquí en nuestro programa con el doctor José Edelstein. Si usted tiene alguna duda o algún comentario que le gustaría compartirnos, recuerde que a través de las redes sociales se puede comunicar. Estamos en nuestro Facebook, Twitter, Instagram y este programa quedará también en nuestro canal de YouTube de TV+. Pausa y regresamos con más de Veracruz Agropecuario. Hoy Veracruz Agropecuario les saluda desde el campo, desde esta parcela demostrativa ubicada en la localidad Chapultepec, municipio de Coahuatzintla, en el estado de Veracruz. Nos encontramos con el doctor Daniel López Lima, quien es egresado de esta institución. Él es ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agrícolas y a partir de este día un buen amigo de Veracruz Agropecuario. Doctor, antes que nada, gracias por permitirnos conversar con usted. Muchas gracias por esta invitación y bueno, hoy vamos a hablar de este módulo que usted coordina, es en biotecnología agrícola y pues lejos de lo que tal vez podría sugerirnos esta frase o esta palabra, cuando uno escucha biotecnología, doctor, uno pensaría en cosas muy modernas o sofisticadas, pero no, realmente tiene que ver, me parece, con recuperar los pasos con viejas prácticas que apuestan y que contribuyan al control biológico, por ejemplo, de plagas y enfermedades agrícolas. ¿Es así? Así es, yo soy el responsable del módulo de biotecnología agrícola aplicada con estudiantes ya que están terminando la carrera de ingeniero agrónomo en la universidad. Pensamos que biotecnología agrícola puede ser algo bastante sofisticado y bueno, en realidad lo es, pero también tenemos opciones ya disponibles para aplicar directamente al campo. Y en diferentes aplicaciones como es el control de plagas, la fertilización de las plantas, el mejoramiento genético de las plantas. Y eso es lo que queremos aquí en la facultad transmitirle a los estudiantes, que posteriormente son los futuros agrónomos y van a transmitirle este conocimiento a los agricultores. Que ya tenemos actualmente disponibles bastantes opciones a los agroquímicos, que no tenemos digamos problemas de contaminación, de residualidad, de daño a la salud de los agricultores y de los consumidores, y estas opciones ya están disponibles en el mercado. En esta ocasión estamos validando ciertos productos biotecnológicos para el manejo de un organismo plaga en el cultivo de maíz, que es la gallina ciega. Los hongos entomopatógenos son microorganismos capaces de parasitar y de alimentarse de insectos, de diversos géneros de insectos, incluyendo los insectos plagas de cultivos agrícolas. Y bueno, en esta ocasión lo que estamos transmitiéndole a los estudiantes es la manera de cómo aplicarlos en un cultivo de maíz, cómo preparar el producto para su correcta aplicación en el campo, cómo pues hacer las mezclas, llenar las bombas, hacer su aplicación ya directamente sobre las plantas. Estamos haciendo una aplicación en drench, que significa que estamos directamente aplicando el producto en la base del tallo de la planta para que las esporas de los hongos que estamos aplicando queden en la rizósfera de la planta, en la raíz, y puedan defenderla de los insectos que pudieran atacar. Aplicar la biotecnología actualmente en los sistemas agrícolas no es nada caro comparado con los agroquímicos. Realmente el costo de una aplicación de hongos entomopatógenos que ya estén disponibles en el mercado sale prácticamente igual o incluso en ocasiones más barato que aplicar los insecticidas comunes. Entonces, desde ese punto ya vamos de gane, ¿no? Porque si estamos aplicando
un producto que nos cuesta igual, pero que además no estamos contaminando y que puede tener un efecto igual o mejor que los agroquímicos, entonces ahí ganamos por todos lados, desde el punto de vista económico, social, ambiental. En el suelo se encuentra el origen de la mayoría de los microorganismos, tanto plaga como benéficos, entonces mantener un equilibrio en el suelo es fundamental para que los cultivos sigan siendo productivos. El principal mensaje que queremos dar en esta clase de biotecnología agrícola es que ustedes sepan, tanto los agricultores ya en forma como los jóvenes y los futuros agrónomos, que tenemos muchas alternativas para el manejo de plagas, el manejo de la fertilización, además de los productos químicos convencionales. Y estos productos ya están actualmente disponibles en el mercado, se pueden conseguir de manera fácil, no son caros, son más o menos del mismo precio que los agroquímicos. ¿Algún correo electrónico en el que le puedan escribir? Sí, es daniellopez@v.mx, es mi correo institucional. Muy bien, pues fíjese, doctor, que en los más de 40 años de historia de este programa de Veracruz Agropecuario, la agroecología, la sustentabilidad y por supuesto también la biotecnología agrícola aplicada han sido parte de nuestras banderas. Hoy nos ha dado un gusto enorme conocerlo y compartir ese trabajo aquí en el campo. Muchas felicidades por la gran misión que desempeña, pues al frente de un grupo de jóvenes, de estudiantes, de futuros valores que estarán contribuyendo al auténtico, al desarrollo real de nuestro campo. Por todo eso, gracias y felicidades. Muchas gracias, Isela. Gracias a ustedes también por venir a documentar esto. Muchas gracias. Gracias. Y continuamos con más de nuestro Veracruz Agropecuario. Gracias por seguir con nosotros en Veracruz Agropecuario. Si a usted, como una servidora, le está fascinando el tema, recuerde que puede compartirnos sus reflexiones o si tiene alguna duda específica, escríbanos veracruzagropecuario@rtv.org.mx. Si de repente usted acaba de encender su radio, su tele o nos acompaña a través de redes sociales, mire qué gran invitado tenemos aquí en el estudio. Muy felices de conversar hoy con el doctor José Edelstein, quien es profesor, investigador, divulgador y comunicación de la ciencia y un montón de cosas más me puedo imaginar, porque hoy, entre otras cosas, nos está ayudando a dilucidar cuáles son los vasos comunicantes que existen, por ejemplo, entre la ciencia y el arte. Gracias por seguir con nosotros, José, aquí en Veracruz Agropecuario. Gracias a ti. Oye, y previo a la pausa, pues hablábamos también de que de cuando en cuando nos enteramos de ciertos personajes o personas, hombres o mujeres de la ciencia, que de manera de repente aparecen por ahí en el cine, en la televisión, ¿no? Que más que muchas series que son pues muy populares, pero son personajes de alguna manera novelados o científicos que se ponen de moda. Ya decíamos recientemente, pues con este gran filme Oppenheimer, ha sido un fenómeno sin lugar a dudas, pero al respecto me gustaría preguntarte, ¿cómo sientes nuestra química con la física a nivel de la humanidad? Nuestra química con la física, es un juego de palabras. Mira, como comunicador te digo que una cosa que ha pasado, que quizás es lo más optimista que tengo para decir al respecto, es que la gente adulta sobre todo, también joven, pero me ha sorprendido la gente adulta que seguramente de joven dijo, eso no es para mí, no me interesa, tiene matemáticas, muy complicado. Yo tengo muchas actividades de divulgación en la pandemia, por videoconferencia hice muchísimos cursos y es rarísima la persona que hace los cursos y no hace el siguiente curso y que lo deje, que dice no era para mí realmente. Es rarísimo. Yo creo que cuando la gente, ahora me refiero a los adultos específicamente, sí, cuando ya tienen su vida y ya relajaron el tema de lo que tienen que estudiar o no para la actividad profesional, es muy fácil que se den cuenta de lo hermoso que es el mundo natural en el que vivimos, lo hermoso. Y la gente a veces prefiere el discurso de mejor saber menos porque entonces tiene más magia. Y no, o sea, cuando es mucho más bella el mundo natural, es mucho más bello el mundo natural, cuanto más cosas uno sabe. Igual que ocurre con el arte, ¿no? Cuando uno va a escuchar, no sé, uno escucha una sinfonía de Beethoven o un tema de reggaetón, si quiere, bueno, uno lo puede escuchar sin saber nada y le gustará más o menos,
pero cuando uno sabe más sobre lo que el artista quiso hacer o sobre detalles de la letra, por ejemplo, en el caso del reggaetón, no sé, si la letra tiene algún guiño que uno ignoraba y que alguien te dice, no, fíjate cuando dijo eso, en realidad era por tal cosa, obviamente pasa a ser un poquito más interesante. Creo que en el caso de la música clásica, que es más elaborada, pues hay mucho más de eso, pero lo hay en cualquier tipo de género artístico. Entonces en el mundo natural es igual, o sea, uno puede contemplar un hermoso atardecer y conmoverse, que uno se le escape una lágrima con algún recuerdo, pero si uno además entiende por qué el atardecer es rojo, por ejemplo, por qué los colores del cielo, es más bello todavía, porque uno incluso puede de repente decir, y el atardecer en la luna cómo será, ¿no? Y tratar de pensarlo y de buscar una respuesta con lo que uno aprendió al atardecer en la Tierra. O, bueno, hay muchísimos, no solo por entender, o sea, yo quiero quizás remarcar eso, o sea, no es solo entender como quien resuelve un acertijo y sabe la solución, sino que es apreciar la complejidad y belleza de las leyes del mundo natural. Exacto, sí, las leyes de la naturaleza. La gente joven, te está hablando de los mayores, la gente joven sí que hay muchísima gente, yo creo que hay un momento de efervescencia, del interés de los jóvenes, aunque parezca increíble. Bueno, no sé si has tenido aquí, pero un colega, amigo, Javier Santolaya, que es un fenómeno en las redes, tiene millones de seguidores y él sube videos en los que habla de física, ¿no? Hay un otros formato muy atractivo, muy divertido, sí, en un ¿no? formato, cada uno tiene, o sea, hay otros también muy exitosos como él, cada uno tiene su formato, hay público para todo, pero es muchísima la gente la gente joven que expuesta ante eso, claro, si no tiene eso, todo empezó a cambiar, yo creo, con la serie Big Bang Theory, porque aunque en esa serie se muestra a los personajes, no son muy atractivos, como para que uno diga yo quiero ser como ellos, sin embargo los pone... sí, ¿quién sabe? Sí, puede que sí, son estereotipos, eso son estereotipos, pero no son estereotipos tremendamente positivos, pero los pones a la vista. Entonces yo creo que en España pasó, y creo que en todos lados del mundo, la matrícula en física empezó a crecer con Big Bang Theory. Claro. Y luego empezaron a aparecer en lengua castellana divulgadores como Javi Santolaya, como Crespo del canal Quantum Fracture, como muchos otros, que han hecho que yo creo que los jóvenes ahora tengan, desde luego, mucho más contacto que hace 10 años con la física. Así que hay bastante química. Seguro. ¿Con quién prefieres trabajar o con quiénes encuentras más vasos comunicantes justamente entre tus audiencias? ¿Con jóvenes, con gente con colegas como tú? Digo, sabemos que tienes un alumno muy destacado que se llama Bruno Segura, que es nuestro amigo, y le enviamos un abrazo y un agradecimiento porque él junto con su familia fueron cómplices para tu presencia en esta ocasión por acá. Pero háblanos también de qué manera cuáles son los desafíos y los retos en los que te encuentras tal vez a la hora de divulgar y comunicar ciencia y con quiénes te las pasas mejor. No, yo no elegí. Mira, justo lo nombraste a Bruno, que ha estado en todos estos cursos que te mencionaba antes. Sí. Y hay mucha gente en el curso y no me voy a poner a nombrarlo. No, pues no, imagínate. Por supuesto. Con alguien vamos a quedar mal. Pero sí voy a nombrar a otro que se llama Ricardo. Y lo voy a nombrar porque Bruno y Ricardo son como los extremos en edad del curso. Bruno empezó con 10 años en estos cursos y Ricardo ahora creo que está en 80. Espero no darle un año más o 2 años más, pero por ahí anda. ¡Qué maravilla! Bueno, entre ellos se ha dado una química que ni te cuento. Y bueno, Ricardo es una persona que tiene 80 años o cerca de 80 años y tiene un entusiasmo de un niño. Y Bruno es un niño que tiene en algunas cosas la sabiduría de un viejo, ¿no? Sí. Entonces es algo muy muy bonito y en el medio está todo el resto del curso, digamos que con edades intermedias. Sí. De gente muy variada y yo disfruto muchísimo con todos porque cada uno aporta lo suyo. Por supuesto que Bruno es un actor bastante importante en el grupo y que suma muchísimo, pero lo hacen otros también, ¿no? Y yo en ese sentido creo que a mí si hay algo que es una facilidad mía, que de alguna manera me ha abonado el terreno para hacer comunicación de la ciencia, es que realmente empatizo rápido con quien tengo enfrente. Y aunque parezca increíble, te pongo un ejemplo que yo creo que es muy sorprendente. Yo tengo una charla sobre el origen del universo, que es la habitual, que suelo dar si me invitan a una universidad, cuento esa charla. Me invitan a una prepa, cuento esa charla. Una vez estando en Chile, en la casa de Andrés, una de las hijas me dijo que tenía 8 años, me dijo, ay, pero ¿por qué? Se puso así como con cara de tristeza, ¿por qué no la voy a contar a su colegio? Yo le dije, voy. Y entonces me invitaron y claro, cuando llega el día de la charla digo, ¿y ahora qué hago? Porque son niños de 8 años y no un público adulto o el público al que estoy acostumbrado a hablarle. Decidí dejar la misma presentación, le quité todas las palabras para que sean solo imágenes y dije, voy a dejar la misma presentación
y confío en que mirándole la cara a las niñas y los niños ya sabré qué decirles. Y salió perfecta la charla. Y yo a veces uso la misma presentación cuando doy una charla en una universidad, en un coloquio a colegas o en un congreso de física. Cuando es una charla técnica no, pero me gusta, digamos, al final comunicar la ciencia. Cuando uno escribe un paper científico, uno está comunicando ciencia a un público que es el de los colegas que entienden tecnicismos y que uno tiene que poner todas las fórmulas matemáticas porque para eso están. Claro. Cuando uno te estoy contando a ti, pues te cuento a ti, te miro, veo un poco tus reacciones y veo si te cuento un poco más, un poco menos, pero yo te cuento lo mismo. O sea, yo creo que la gente aprecia mucho en estos cursos que yo hago, que yo le cuento la historia completa, no le digo... Uso metáforas para que funcionen como vehículos que nos permitan avanzar. Uso las metáforas de la ciencia de las que hablaba Ernesto Cardenal, pero les cuento toda la historia, ¿no? He llegado a dar un curso para este grupo en el cual está Bruno de teoría de cuerdas, que es un tema que durante mucho tiempo me resistí a dar porque es un tema muy complejo, que la única forma de contarlo para todo público, creía yo, era banalizarlo mucho. Hasta que alguien me hizo notar algo que debería haber notado yo mismo, que es que yo escribí un libro para todo público de cuerdas y supercuerdas. Entonces me dijeron, pero a ver, no tienes excusa, o sea, cuéntanos tu libro. Un libro que escribí con Gastón Giribet, un enorme divulgador y físico argentino. Y bueno, pues hice eso. Y fue increíble cuando conté a mis colegas del Instituto Gallego de Física de Altas Energías, en una cena, les conté que estaba dando este curso. Me miraron, uno de ellos, me miró con una mirada condescendiente como diciendo que atrevido eres, les estarás contando un cuento de hadas. Y yo le dije, mira, te voy a contar una pregunta que hizo un chico de 15 años que vive en Teruel ayer. Y les conté la pregunta que hizo, una pregunta súper sofisticada de teoría de cuerdas, que ni él ni nadie de los que estaban en la mesa sabía responder. Y de hecho yo les dije, yo le respondí esto, le dije, creo que la respuesta es esta, no estoy seguro. Y ellos no sabían la respuesta. Oye, por curiosidad, ¿cuál fue la pregunta? No te la podría contar, tendría que darte... ¿No? ¿Sí? Sería otra porque clase, es algo, un curso. claro, no, sería muy complicado, te la puedo decir, pero no se va a entender nada, porque tiene que ver con propiedades de las teorías de cuerdas. Cuando se empezó a crear la teoría de cuerdas, que es una teoría que intenta describir, unir la cuántica con la relatividad general de Einstein, al principio había un gran entusiasmo porque parecía que era única, entonces para los físicos teóricos, cuando algo es único, tiene que ser de este universo. Pero de repente aparecieron otras 4, eran 5 teorías de cuerdas. Y entonces en el año 95 hubo una gran revolución en el campo cuando un enorme físico que está en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, del que fue director Oppenheimer, en la película se lo ve, donde estaba Einstein, que se dio cuenta de indicios de que las 5 eran la misma por una razón muy compleja. Entonces yo les conté por qué las 5 eran la misma, cómo se relacionan una con la otra, y les mostré algunos ejemplos de cómo se relacionaban, y él fue capaz de lucubrar, este chico con lo que escuchó, una pregunta bastante sofisticada de una posible conexión que yo no le había dicho. Entonces yo tenía dudas sobre la respuesta y me di cuenta que no era el único que las tenía. Y me sorprendió mucho, me quedo para cerrar esta parte de la historia, con cómo conseguí, o sea, me sorprendió haber podido conseguir que un chico que está en la escuela secundaria, en un tema tan sofisticado como la teoría de cuerdas, haya llegado a comprender, se le haya llegado a ocurrir esa pregunta. Eso ocurre muchísimo en mis cursos y eso me pone muy contento. Bueno, obviamente Bruno es uno de los que tiene casi siempre preguntas que sorprenden, ¿no? Incluso un espacio que yo tengo es para hablar con otros científicos en los que no necesariamente yo domino el tema o soy cercano al tema. Y debo decir aquí que Bruno, que no nos escucha, pero ya nos escuchará, que alguna vez le ha hecho alguna pregunta que a mí no se me ocurrió, que se le ocurrió antes a él, muy buena. Así que es muy lindo ver justamente ver que, por supuesto, que si uno quiere al final comprender bien algo, tiene que pasar por el duro ejercicio de aprender la matemática que hay detrás. Hay toda una parte muy dura, como si uno quiere tocar el violín, claro. No es cuestión de sentarse y ponérselo en el hombro, ¿no? Pero bueno, poder transmitir la belleza del violín, los matices y que la otra persona los comprenda, es mucho más, se puede hacer mucho más de lo que la gente cree. Claro. Y qué importante no subestimar audiencias y públicos, tengan la edad que tengan. Yo creo que para ti debe ser también sumamente atractivo, un caldo de cultivo, tener la oportunidad pues de tener a personas tan diversas en edades, en estratos sociales, también me puedo imaginar, con perfiles, pero que seguramente también muchas de las veces a partir de los comentarios que ellos te hacen, te provocan a ti nuevas reflexiones. Por supuesto, mira, sí, todo lo que me dicen me invita, soy argentino, además verborrágico,
Pero yo no lo noto tanto porque soy yo y yo estoy acostumbrado a cómo soy yo, pero estuve hace poco dando una charla en el observatorio, en el planetario de Rosario, en Argentina, la ciudad de Messi. Y de Fito Páez. Y de Fito Páez que acabo también, de ver su serie, está muy bonita. Y claro, luego cuando me estaba yendo di una charla, luego estuve como una hora respondiendo preguntas, y en particular hubo 2 preguntas de 2 niños pequeños, que de hecho les daba vergüenza preguntar, entonces la madre levantó la mano y dijo, y me aclaró. Una la pregunta, bueno, no me acuerdo los nombres de los niños, y yo le respondí que para mí es algo natural, escuché atentamente la pregunta, era un planetario, así que yo tenía que dar la vuelta, ¿no? En un escenario circular, y le respondí a cada uno de los niños, mirándolo a él, la pregunta que cada uno se supone que había hecho, y con una paciencia y un tiempo que para mí es natural, pero me di cuenta por la reacción de la gente, y sobre todo una señora mayor que estaba, cuando ya se había marchado casi todo el mundo, no sé, se quedó ahí para decirme con ojos, con lágrimas, me dijo que estaba conmovida por la manera en la que yo le respondí a los chicos. Que le respondí, digamos, da igual si su pregunta alguien la puede considerar mejor o peor, le respondí con total, como si fuera un adulto, digamos, con total respeto a la pregunta, que por cierto era una buena pregunta, ¿no? Casi siempre las preguntas son buenas, casi siempre. O sea, obviamente a veces ocurre que hay alguna pregunta que es difícil rescatar algo de allí, pero yo diría que es una de cada 20 preguntas. La mayor parte de las veces las preguntas son buenas, la gente tiene miedo de hacerlas y las hace con dudas, pero la misma duda la tiene seguramente al menos el 50% de los presentes en cualquier auditorio en el que uno esté, así que siempre es bueno preguntar. Y sí, me gusta, te empatizo mucho con... Es un poco lo que te decía antes, yo hablo y le miro los ojos a la persona y voy viendo cómo reacciona y voy diciendo más o menos, quitando, agregando, según lo que vea que sabes. Y creo firmemente que uno puede explicar todo, digamos, que es posible explicar todo. Y que uno puede preguntar todo también, yo creo que siempre será un buen momento para mantenernos con la capacidad de asombro, dispuesta, de reflexión, de intuición, de preguntarnos y de atrever a preguntarnos. Y hablando de atrever a preguntarnos, pues en este planeta, ya que citas a la teoría de cuerdas, donde cada vez sabemos más gente loca que cuerda, ¿qué podemos aprender, José, de la teoría de cuerdas que nos tire un cable a tierra, como dicen ustedes en Argentina? Como dice Fito. Como dice Fito. A ver, la teoría de cuerdas es una teoría muy sofisticada que realmente yo sé que hay muchos colegas a los cuales justamente por eso, porque es impactante, bueno, pues voy a hablar de teoría de cuerdas porque es impactante, pero yo en general soy muy reacio a hablar de teoría de cuerdas. Cuando me invitan a hablar de un tema, prefiero hablar de otros temas, porque la teoría de cuerdas es un emprendimiento muy complejo que lleva 50 años, más de 50 años, dando vueltas un poco a los tumbos. Es como una especie de idea muy robusta y muy prometedora que nunca termina de concretarse del todo, que podría estar mal completamente, que el consuelo que nos queda en el caso de que al final esté mal es que ha sido, por razones que sería difícil explicar en un plazo muy breve, un gran invernadero de ideas. O sea, de la teoría de cuerdas se ha alimentado la ciencia de la teoría de cuerdas de manera increíble. La matemática ni te cuento. Había un matemático, el más importante vivo, que murió en la pandemia, Michael Atiyah, que trabajó mucho ahí en el terreno intermedio, pero que sobre todo es matemático, y él decía, la teoría de cuerdas, los matemáticos somos como los abogados, en el sentido de que nuestro cliente puede ganar o perder, nosotros siempre ganamos. Y él decía, la teoría de cuerdas ya es parte de los libros de matemática, es un desarrollo muy sofisticado de matemática, que si va a tener uso o no en la física, tiene algún uso ya, pero no está muy claro si la promesa inicial se va a realizar. Entonces, es una teoría que lo que intenta explicar el mundo, digamos, cómo funciona el espacio y el tiempo en escala microscópica. Según tú agarras Muy bien. Yo creo que lo ideal sería invitar a quien nos está acompañando en esta emisión a que busque tu literatura, que busque tus libros, que lea tus artículos, que vea tus videos también. De verdad que tienes muchos trabajos con formatos muy atractivos. Agradecemos mucho tu presencia hoy acá. Te felicitamos no solo por tu sapiencia, sino por esta sensibilidad que proyectas también, esta empatía y esta indulgencia, me parece que es necesaria también de los divulgadores, de los generadores de conocimiento, de los académicos, de esta gran comunidad científica académica que tiene que ponerse a nivel de cancha, me parece, para demostrarle
a los tomadores de decisiones, a los gobiernos, por qué vale la pena seguir invirtiendo en la ciencia y fomentar nuevos cuadros también que puedan pues, resolver grandes desafíos que enfrentamos a nivel planetario. Tenemos un minuto para despedirnos, pero yo quisiera brevemente, hablando de uno de los temas que también tú has compartido en varios de tus talleres y de tus charlas, de las 1000 maneras de las que has hablado de cómo comunicar ciencia, ¿cuál sería tu top 3? Bueno, voy a dejar de lado las habituales, ¿no? Que son escribir artículos y dar conferencias, que eso es más o menos lo estándar, o mesas redondas, todos esos formatos estándar. Mira, a mí tengo con Irene Dubrovsky, que nombré antes, tenemos esta línea de obra de ella es la artista, yo no me puedo atribuir más que ser el que conversa y que le va dando ideas, en la que salen, bueno, obras maravillosas, que invitan a pensar y en las que ocurre algo muy sorprendente, que a mí me parece material de investigación, y es que Irene, por intuición poética, es capaz de desarrollar su obra y llegar a lugares que yo no hubiera pensado como científico, y que tienen sentido, digamos, que me hacen pensar como científico. Así que yo creo que la combinación, ese es como un ejemplo de la combinación de arte y ciencia. Yo también tengo un espectáculo de ciencia y música que ojalá que el año que viene pueda traer a México, que se llama Universo entre Canciones, que la gente lo siga en Instagram. Es un espectáculo también en el cual se habla un poco del lugar nuestro en el universo, acompañado por canciones que son de factoría nuestra, somos un grupo de 3. Así que esas formas me gusta mucho, te dije 2. Te digo la tercera, que no he explorado tanto porque empecé en la pandemia y luego, bueno, hay que hacer, el tiempo es finito, pero es el uso de títeres en la divulgación científica. Los títeres tienen algo, en ese momento, con una titiritera gallega llamada Celtia Figueiras, a quien le mando un saludo. Ella me contó que con sus hijas a veces ella no logra, están enfadadas, no le dicen por qué, y es cuestión de que se ponga un títere en la mano, ni siquiera que se oculte. Pone un títere en la mano y al títere sí que le cuenta. Entonces, el poder de transmisión de un títere es algo que creo que todavía está en el campo de la comunicación de la ciencia, no está utilizado. Sin duda. Oye, un paisano tuyo, Carlos Converso, vive aquí en Jalapa, es un gran titiretero. Ojalá lo puedas conocer un día. Ojalá. José Edelstein, ha sido una enorme dicha conversar hoy contigo en Veracruz Agropecuario, y así hemos llegado al final de esta emisión. Ojalá se quede usted pensando y sobre todo que busque los materiales aquí compartidos o mencionados para que pues disipe dudas y se mantenga siempre con un pensamiento crítico, que es algo que nos gusta mucho aquí en Radio Televisión de Veracruz. Hasta la próxima. Buenas tardes. Me gustaba, me iba bien en física, me iba bien en matemática y me gustaba.